amigos, ¿cómo están? Hoy estoy aquí porque seguimos en temporada, en época navideña y ustedes saben que yo disfruto muchísimo de esta época. Entonces vengo haciéndoles un video tras otro para que no me digan que no tienen nuevas ideas para celebrar en estas fiestas. Vas a encontrar mucha variedad de galletas y de recetas para hacer tanto en mis videos de YouTube Short o los videos de paso a paso que son un poquito más extensos. Como siempre les digo, no se olviden nunca de fijarse en la descripción de cada video o en el caso de los videos short también debajo del título o arriba, dependiendo si lo están viendo de un televisor, de una tablet o de su celular, tanto arriba como debajo del título ustedes pueden encontrar enlaces que yo siempre les voy compartiendo para que se vayan a otros videos que están relacionados y que pueden ser de mucha utilidad para ustedes. Yo soy Vero de mi canal de YouTube Dulce Ámbar Cookies y te invito a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video, YouTube te notifique que ese video ya está disponible y vos, cuando tengas tiempo, puedas ir a verlo. Y así me acompañás en mi camino galletero. Y sin dar más vueltas, te voy a pasar los ingredientes de esta receta. Vamos a necesitar 250 gramos de manteca, 225 gramos de azúcar glass impalpable o en polvo, 550 gramos de harina, 105 gramos de huevos, una cucharada de vainilla, una pizca de sal y ralladura de limón. Opcional, puedes agregarle 100 gramos de estas chispas de chocolate blanco. Lo primero que me gusta hacer es tamizar la harina para que ya nos quede pronta al momento de utilizarla. Y ahora sí, vamos a comenzar primero colocando la manteca. Si estás trabajando en un lugar caluroso, es mejor que esté fría. La manteca tiene que estar a un punto pomada, en el cual está maleable pero sigue fría, y le vamos a agregar el azúcar glass o el azúcar impalpable. Utilizo mi batidor plano, la Lyra, para no incorporar aire a la masa. Es siempre muy importante. Comenzamos con una velocidad bajita, como siempre digo, para no formar una nube de azúcar glass en la cocina, y vamos mezclando estos ingredientes hasta que esto quede bien cremado. Este proceso es súper importante, que esté todo bien emulsionado, así como ves acá. Y ahora vamos a continuar mezclando, batiendo, y vamos a agregar la vainilla. También puedes agregar en este momento la pizca de sal y el limón. Yo utilicé la ralladura de un limón entero, pero vos podés optar por utilizar, en vez de un limón entero, medio limón o la ralladura de naranja. Asegúrate de no rallar la parte blanca porque si no te va a quedar un sabor amargo. Y continúa mezclando un poquito más, tenés que fijarte así, que todo quede bien emulsionado, todo quede bien mezclado, y con esto vamos a lograr una masa que no se deforme. Vamos a emulsionar todos los ingredientes, a mezclar bien todos los ingredientes. Acá voy a agregar los huevos y por último, al final le vamos a agregar la harina. Esto es lo que se llama o se conoce como método de cremado. También el otro método que hay para hacer este tipo de masas es el arenado, donde primero mezclo la harina, la manteca, el azúcar y por último van a ir los huevos. Pero así, haciéndolo de esta manera, lo que evitamos es que el gluten se active. Acá por último estoy agregando la harina y como ustedes pueden ver, enseguida comienza a separarse de las paredes de mi bowl. Ahí dejo de mezclar, dejo de batir. Acá lo que les digo es que sería el momento ideal para agregarle las gotas, las chispas de chocolate, si ustedes quieren. Terminan de batir, mezclar un poquito más y ya está listo. Ahora lo que vamos a hacer con esto es que lo vamos a sacar del bowl, lo retiramos así como ven acá, lo uno, no se pega a mis manos, eso quiere decir que la masa ya está perfecta, y la voy a separar, la voy a dividir en dos. ¿Para qué? Para llevarla a la heladera o refrigerador, como vos le llames, para que esta masa adquiera estructura, firmeza y así poder estirarla bien. Lo hago envolviéndolas a estas masas en plástico film y la dejo descansar en la heladera mínimo 30 minutos a 1 hora. Aquí les muestro que yo utilizo un rodillo, un palote con niveles, nivelador, para que al momento de estirar mi masa quede pareja, quede uniforme. Me gusta estirarla entre papel manteca o papel de horno y luego estirada la vuelvo a llevar a la heladera.
Luego que la saco de la heladera unos 15 minutos más, ven que la masa está firme y puedo realizar los cortes que yo desee. Generalmente cuando nuestra masa está bien fría, quedan así, adheridos al cortante, al cortador. Tenemos que tener en cuenta que es una masa que tiene manteca. A medida que la vamos trabajando, la masa comienza a elevar su temperatura y podemos ver que ya no se queda la masa adherida a nuestro cortador o cortante. Entonces, si vos tenés una pieza muy grande y te resulta difícil poder manipular esta forma para pasarla a tu bandeja y llevarla nuevamente a la heladera, lo que puedes hacer es retirar todos los pedacitos de la masa, así como yo te estoy mostrando, y pones debajo una asadera, una fuente o una tabla y levantas, así como ves acá, las galletitas y las llevas así. A mí me gusta taparlas arriba de nuevo con papel de horno y las llevas a la heladera a enfriar. Y ves así, después que están bien frías, la puedes manipular tranquilamente. Las vas a poner en un tapete micro perforado, así como tengo yo. Me gusta hornearlo mucho en estos tapetes porque la cocción se hace de forma pareja y quedan con una terminación hermosa. La llevo al horno por unos 10 minutos, 8 10 minutos, dependiendo de su tamaño. Y si ves que te quedó algún globito así con estos fratachos, lo podés solucionar. En este caso quedaron súper lisitas. Si seguís este procedimiento que yo te cuento, no se van a deformar. Y acá estoy sacando las otras de menor tamaño. Asegúrate de eso, de hornear las más chiquitas con las más chiquitas y las más grandes también, porque su tiempo de horneado va a ser diferente. Así no se te queman unas y otras te quedan más claritas. Y según la cantidad de horno que le des, de 8 a 10 minutos, verás que algunas pueden quedar más doraditas que otras y otras más claritas. Eso va a depender del gusto que vos las quieras sacar. Yo te las muestro acá. Todas están perfectas, pero va a depender de vos, de que salga con un tono más clarito o más oscuro, porque eso a veces también me lo preguntan mucho. Eso depende del tiempo de horneado que le des. Yo utilizo una temperatura de 170 a 180 grados centígrados Celsius o 350 Fahrenheit, pero eso depende de cada horno. Ustedes tienen que aprender a conocer su horno. A mí me llevan 8 minutos las más chicas y 10 minutos las más grandes. Estas galletas son deliciosas, no se deforman y podés llevarlas al siguiente nivel decorándolas con Royal Icing. Si te gustó este video, no te olvides de suscribirte, darle like y compartir para que esta comunidad siga creciendo y así me acompañás en mi camino galletero. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.